Buenas noches, creo que ya podemos empezar. Espero que se encuentren bien. Y hoy ya vamos con la última clase del módulo 3, que es el módulo de industria alimentaria. Hoy es una clase un poco diferente, podemos decirle. Es una clase muy enfocada en la industria de la panificación. Entonces vamos a aprender un poco todos de panificación. Entonces vamos a ir pasando. Dice que la clase pasada vimos el tema del lavado de manos y el video didáctico. No sé qué les pareció. Me parece a mí que es bastante pedagógico para dar la idea del tema importante de las enfermedades de transmisión alimentaria, de un brote alimentario, cómo se ve. Sí, muy bueno. Alguien que me pueda, tal vez a partir del video, si entienden cuál es la diferencia entre un brote alimentario y una epidemia alimentaria. ¿Entienden esa diferencia de conceptos? Eso yo se lo digo porque en el documental usan epidemia y usan brote, usan como los dos nombres. Un brote es algo más, en una localización más específico, un punto geográfico, como fue ahí, que fue en Escocia y se pasó a otras localidades, pero todo como cerca. Una epidemia es cuando es un punto geográfico, pero más grande, una extensión geográfica más grande. Ahí podría ser Gran Bretaña, que tal vez estuvo también en Gales y en Inglaterra y en Escocia, que todas están cerca. Eso sería una epidemia, es algo más proporcionado. Y una pandemia es cuando ya es transcontinental, cuando atraviesa un continente. Entonces, para que queden como claros esos conceptos. Pero bueno, yo creo que el video se explica por sí solo, es muy interesante y es muy chiva, la verdad. Entonces, exactamente, Juliana, como que uno no tiene idea de que, como que a uno no le va a pasar eso. Y digamos, si ustedes están a control de una empresa y de la parte de calidad, el supervisor de calidad es el que va a ayudar a detectar y a prevenir que eso no pase. Entonces, tal vez si no existieran eh, tantos controles de calidad y tanta educación, el tema, y ustedes que están, ¿verdad? En este curso, en este técnico, para tener más conocimientos y más herramientas, si no hubiera ese interés, habría mucho más brotes, habría mucho más propagación. Yo me acuerdo de mi abuela hablar de que antes todo el mundo tenía, y a uno le puede pasar, pero antes era muy normal que la solitaria y tenían gusanos y como amebas y todo el mundo tenía eso, era muy normal. Ahora hay un montón de medidas que previenen para que eso no se ve. Entonces sí, es una acción así tiene mucho que ver. Y como yo les daba los ejemplos, aquí en Costa Rica, en un hogar de ancianos en San Ramón, creo que fue en Grecia, por ahí anda, hubo muertos y claro, eran más susceptibles y lo mismo, una mala manipulación. Entonces, creo que queda como muy ejemplificado para que todos nos lo tomemos muy en serio y digamos la importancia, como dice Juliana, que a las pequeñas acciones pueden causar a veces un gran efecto. Muy bien. Entonces, hoy vamos a ver, como les decía, materias primas, pero las materias primas no son de todas las industrias. Esta clase está muy enfocada en el área de panificación. ¿Alguien aquí trabaja en el área de panificación? Ahí me levantan nada más la manita. No. Bueno, porque si alguien ahí, me pueden ahí, si tienen algo que aportar, todo súper abierta, ¿verdad? Yo no he trabajado nunca en el área de panificación en mi vida. Sí lo estudié a manera teórica, pero sí trabajé en una industria similar porque trabajé de harinas de maíz. Entonces tienen su similitud. Entonces ahí vamos a irlo viendo. Y yo sí puedo tal vez extrapolar o hablarles tal vez de otro alimento, no solo digamos de trigo, para que vean como otros ejemplos, pues lo voy a ir haciendo también para como enriquecer más la clase, pero eso no les va a salir en el. Pero si les pongo algo extra, es como para complementar y para que quede como más rica la clase, pero obviamente el examen va a ser basado solo en lo que está en las diapositivas. Entonces vamos a ver esas materias primas. Harina y trigo, líquidos de levadura, grasa, sal, azúcar, huevos y aditivos químicos. Todo esto es lo que se incorpora en
en la elaboración de panes o repostería o diferentes productos a base del trigo. Entonces dice que vamos a ir viendo a continuación cada uno. Entonces dice que voy a hacer un poquito más pequeña la clase porque si no me cuesta controlarla un momentito. Ahí sí me hace más fácil. Ahí. Dice que la harina de trigo, bueno, dice, para abordar el tema relacionado con la harina como insumo principal en los procesos de elaboración de productos del área de la panificación, vamos a necesariamente a hablar un rato del trigo, ¿verdad? Porque es la materia prima de la cual sale la harina y yo con la harina hago pan. Entonces, todos los demás productos que aquí vimos, que los líquidos, que sería más que todo el agua que se le agrega, o la levadura, la grasa, todo lo que se le pueda poner al pan, primero tenemos que hablar del trigo, que es como la materia prima más importante para el tema de hoy, que es panificación. Entonces dice que es preciso hablar del trigo, que es un cereal. Recordemos eso en la escuela, que lo vemos, para eso no se le olvida, que hay cereales. O sea, ¿alguien se recuerda cuáles son los cereales? Eso lo vimos en la clase de que vimos el tema de nutrición. ¿Cuáles son los cereales básicos? Por general se hablan de 5, pero por lo menos que me digan los 3 básicos. Nadie se anima. Bueno, el trigo, el arroz y el maíz son los más importantes, por lo menos los que más se comen en Costa Rica. También está el centeno y la cebada, que se parecen al trigo, se comen aquí en Costa Rica, no son de mucho uso, porque en general aquí en Costa Rica el trigo no se da bien la cosecha. Ok, la malta también, muy bien. Entonces estamos con trigo, maíz, arroz, en mayor grado en Costa Rica y en menor grado, que la malta sí se usa mucho para las cervezas, ¿verdad? Malta, centeno y cebada. Entonces esos serían los cereales. Entonces el trigo es un cereal y hay diferentes variedades, ¿verdad? Así como hay un montón de maíz, que maíz morado, que maíz esto, que arroz largo, que arroz al jaralzmín, que arroz no sé qué, o sea, también hay muchos trigos, ¿verdad? Muchas especies. Y eso va a dar diferentes tipos de harina, diferentes calidades. Entonces vamos a ver el trigo. El trigo es sencillo, tiene 3 partes: germen, salvado, que al salvado también se le dice pericarpo, que es la cascarita, y el endospermo, que es la parte almidonosa. Estos son los conceptos que yo quiero que ustedes por lo menos se vayan hoy afilados. Vamos a ver, antes de verlos uno por uno, vamos a ver primero el dibujito, que todo siempre es más fácil con una imagen. Esas son las partes ¿verdad? Puede tener más partes, pero son las principales, las partes del trigo. Entonces está el endospermo, que es la mayor parte, como el 80 al 85% del total del peso de un granito de trigo es puro endospermo, que es, como les decía, el almidón. Es la parte almidonosa. Son los carbohidratos que habíamos visto en nutrición. Esa es la parte almidonosa, la harina, de donde sale más la parte de la harina. El salvado, que también se le dice pericarpio, también se le dice cascarita, es donde está la fibra. Esto generalmente se bota, no se bota, se vende aparte como un subproducto, pero no se deja en las harinas, porque no son tan gustadas, excepto las harinas integrales que tienen parte de esto. Y el germen, aquí es la pequeñita, el germen es la parte más pequeñita es como el 2%, ahorita vamos a ver los porcentajes, pero es poquito. El germen, como viene la palabra germina, es donde sale una nueva planta. Entonces, como es de donde va a salir una nueva planta, es la parte que va a nutrir. Entonces esta parte aquí es verdecita que ven, es la que está llena de nutrientes, va a tener un montón de vitaminas, minerales, proteínas y grasas, los aceites. Aquí yo les quería compartir como para que vean el paralelismo con otros cereales que van a tener muchas similitudes, son parecidos, digamos, tienen sus similitudes. Sería, por ejemplo, el maíz. Aquí lo podemos ver, el maíz es pericarpio. En la clase del trigo le estamos diciendo salvado, pero al final también se le puede decir pericarpio, de hecho, pero es la cascarita, al final es la parte externa.
El endospermo también se llama igual, endospermo es la parte almidonosa del maíz, y el germen, que es esta parte de aquí, que es donde están todos los nutrientes. Por ejemplo, en el maíz hay aceite de maíz, que ustedes los han visto en el supermercado, sale de esta parte de aquí, donde es la parte grasosa. Y para terminar de dar como ejemplo, vamos a ver el arroz, en el caso del arroz. Entonces aquí lo mismo, aquí le dicen cáscara y aquí le hacen la diferencia con el salvado. La cáscara es la parte tal vez más externa, el salvado es como la parte más interna, pero también es parte de la cáscara. También le vamos a decir salvado en la clase del trigo, también se le dice pericarpio. También se le dice endospermo a la parte almidonosa, que es el mayor porcentaje del grano de arroz, lo que uno mastica, lo que uno come, ¿verdad? Y el germen, que es la parte pequeñita. Entonces, si tenemos un arroz blanco, lo único que nos vamos a comer es el grano blanco, como ustedes lo compran, como todos lo compramos, la mayoría. Pero hay gente que compra el integral va a ser más completo porque va a tener, vean, esta parte de aquí es salvado, el endospermo y el germen. Y en el germen hay grasas buenas, hay proteínas, minerales, vitamina E, aquí dice, ácido fólico, etc. Y también tiene la fibra, que la fibra hace que el azúcar digamos, esta parte almidonosa tiene azúcares. El almidón es, por decirlo, o sea, llega a ser azúcar, para que lo entendamos fácil en el cuerpo. Eso es lo que da diabetes y lo que nos hace que subamos de peso. Pero si nosotros, si nos comemos un arroz integral y este va a tener salvado, que va a tener, o sea, fibra, la parte de la cáscara, entonces este azúcar no se va a subir tan rápido, no me va a dar un pico en la sangre, entonces me va a proteger porque sube un poquito, entonces no se dan esos picos que son los que son dañinos para la salud. Entonces, para que ustedes vean aquí un poquito la composición. Entonces vamos a devolvernos. Ahora sí, vamos con la clase nosotros. Y entonces aquí en esta imagen se ve claramente. Entonces el endospermo, para que quede claro, es donde está el almidón. Es la parte almidonosa, donde se saca la mayor parte de la harina de cualquiera, ya sea de arroz o de maíz, o sea, donde sale la parte. El salvado es parte de la fibra, la parte de la cascarita, y el germen es la parte interna. Entonces vamos a devolvernos ya aquí donde estábamos. Entonces, lo que les decía, el germen es conocido como el embrión, la parte del grano donde van a hacer el crecimiento de una planta nueva cuando se siembra la semilla. Por eso es que está tan concentrado en nutrientes. Aquí se ven en esta imagen granitos de trigo ya germinados, empezando a germinar. Ese es el germen. El salvado tiene varias capas, ¿verdad? También se le dice pericarpio, y su función es proteger la estructura del grano, que es muy delicado, o sea, proteger el almidón, y que es el endospermo, y el germen. Como nosotros, como la piel nosotros nos protege que no entre todo a nuestro torrente sanguíneo, a nuestros órganos vitales. La piel es una capa que protege de muchas cosas, de bacterias, etc. Lo mismo, esa es la cascarita, por eso es que es dura, porque protege. Todo tiene una función de hacer. Y aquí vamos a pasar un poquito más adelante como para ver nada más las proporciones. Aquí está. El porcentaje, como les decía, esto anaranjado, la parte anaranjada de este pastel, es el 85% del grano de trigo, es puro endospermo, o sea, es puro almidón. Es la harina, por eso vamos a decir que es una harina. Vean qué pequeñito, el amarillito, esa franjita amarillita de este pastel, es el germen. Es apenas un 2.5%, es un poquitito. Y el salvado es un 12.5%, que es la cáscara, es la fibra. Esa es la composición, digamos, porcentual de un grano de trigo. En industria de panificación, a nivel industrial, a nivel artesanal puede cambiar, pero a nivel industrial se bota el germen, se quita, y también se quita el salvado, se pierde. Bueno, puede usarse para alimento para animales, ¿verdad? Como para los chanchos, para etcétera, se puede usar para otras cosas. Pero ¿por qué se quita el germen? Porque si no se pone rancio. Y obviamente eso serían pérdidas económicas muy grandes en una industria alimentaria. Y la industria alimentaria lo que quiere es tener recursos y darle un producto que a la gente le guste. Y a nadie le va a gustar que ya el pan sepa rancio, que tenga un sabor.
Y se quita la cascarita porque culturalmente nos ha gustado, nos han inculcado que el pan es refinado, que el pan es blanquito. Que ahora se ha puesto más de moda por el tema de salud, se ha puesto como tendencia, por dicha. Hay a la gente que sí le gusta más el pan integral, ¿verdad? También el arroz integral, ¿verdad? Pero no es la mayoría. Siempre sigue la mayoría, nos sigue gustando refinado. Entonces se quita esta parte y esa parte, y lo que estamos comiéndonos es casi que el endospermo, la pura parte almidonosa para hacer el pan. Como les digo, también se puede usar harinas integrales y sí se usan, pero no se venden tanto como la harina normal, que es la que uno usa para panificación. Para darles un ejemplo o darle otra comparación o, ¿verdad?, otro tema, en el caso del maíz, cuando hacemos harina de maíz, en ese caso, en esa industria, generalmente sí se guarda el 100% del grano del maíz. Se usa el germen y sí se usa el pericarpio o el salvado, porque se hace por un proceso diferente, se llama nixtamalización. No sé si ustedes alguna vez han visto, le han puesto ese nombre, detalla ese nombre cuando compran Instamasa o Maseca, Masa Rica, ese tipo de harinas, que dice harina de maíz nixtamalizada. ¿Alguien se ha fijado en eso alguna vez? Ahí me hacen la manita para arriba o para abajo. Sí, se ha fijado Francela. Juliana nunca ha fijado eso. Entonces las pongo ahí por curiosidad. La próxima vez que vayan a un súper, fíjense si la harina dice harina de maíz nixtamalizada. Ese proceso de nixtamalizado es como lo hacían los indígenas. Es que le ponen cal, que es carbonato de calcio, al final es calcio. Y esa manera de cocinarlo con cal, por a temperatura, por largo rato, estabiliza el germen y el salvado y no hace que no se pone rancio. Y el salvado como que se descompone y ya no es tan molesto. Entonces las tortillas por eso son generalmente más saludables, porque tienen todo el maíz. Son más integrales, por decirlo así, naturalmente, por el proceso. Ahora nosotros en Costa Rica hemos sufrido como una influencia más de Sudamérica. En Sudamérica venden otras harinas de maíz que no vienen de los indígenas, tienen otra manera de hacerse, como estas marcas Doña Arepa, hay otra parecida, Doña Juana creo que se llama la otra, hay parecidas, esas son de Sudamérica. Y a las señoras les gusta, han cambiado la tradicional, que era como decir la Masa Rica, la Instamasa, ese tipo, y han estado comprando esa otra porque les gusta, digamos, porque es más refinada, justamente, porque a uno le gusta lo refinado. Entonces, esa Doña Juana o Doña Arepa no tiene ni el germen ni el pericarpio, es puro endospermo, entonces no es tan sana como decir la otra, pero se ha ido cambiando un poco. Ahora la gente está prefiriendo, ¿verdad? Siempre se sigue vendiendo la otra, pero es como dato curioso. Entonces aquí les estaba explicando, ¿verdad? Las partes del trigo. Les hablaba que el germen es la parte pequeñita. Ahí vimos un 2.5%, 3%, dependiendo, ¿verdad? Del grano de puros nutrientes. Y es donde sale el embrión, donde va a salir una nueva plantita. El salvado, dijimos que era la cascarita y protegía. Y el endospermo es la parte amilácea, o sea, almidonosa, digámosle así, que va a tener la gran parte del grano, y al ser molido es lo que nos va a dar la harina blanca. Entonces, aquí, vamos a hablar un poquito del trigo. Dice que el trigo tiene una superioridad sobre otros granos para hacer pan y productos de repostería, horneados, panificación, ¿verdad? Galletas, todo este tipo de productos. El trigo es por excelencia el que se usa, el que nos gusta. ¿Por qué? ¿Por qué es tan gustado? Porque tiene el famoso gluten, que ahora está de moda, porque hay mucha gente que se ha hecho intolerante. En los últimos años han salido muchos casos de intolerancia al gluten o enfermedad celíaca, celiaquía. No sé si han escuchado el término. Ahí me levantan las manitas, si lo han escuchado. Son personas que son intolerantes al gluten, o sea, su cuerpo no puede procesar el gluten. Ok, Juliana, sí, las otras chicas no han escuchado el término francelano. Ok, entonces déjeme explicarle. Últimamente hay personas que no pueden procesar el gluten, entonces les da diarreas, pérdida de peso y un montón de problemas gastrointestinales. O sea,
este, pero se les quita el apetito, todo les cae mal, o sea, es muchos problemas de salud y al final era eso. Así como si han escuchado que hay gente que es alérgica a los mariscos o hay gente que es intolerante a la lactosa, es lo mismo ahora que hay gente que se llama celíaca y esta gente es intolerante al gluten, entonces no pueden comer nada a base de trigo. Entonces es muy delicado porque tienen que revisar etiquetas, que nada tenga trigo y hay muchas cosas que traen trigo como rellenos, o sea, están los embutidos y la gente no se lo imaginaba y está en todo lado, entonces les cae mal. Pero yo tengo, ¿verdad? Si uno se pone a pensar, el pan es algo que se ha comido milenariamente, o sea, digamos, uno dice el pan de cada día, el pan, por lo menos tengo pan, es como siempre habla de eso porque el pan es lo que llena, es lo que alimentaba siempre a la gente. Y yo siento, ¿verdad? Eso es una opinión mía personal, que ahora hay mucha intolerancia porque ahora hay muchos aditivos tóxicos, también hay plantas de trigo que son transgénicas, hay mucha manipulación genética alrededor de esto, que puede ser que para mí, también he leído el tema, ¿verdad? Pero yo me voy por esa hipótesis, que eso es lo que haya podido tal vez producir, porque antes eso casi no se daba y ahora se da muchísimo, entonces puede ser eso, que le han dado variaciones porque le ponen mejorantes supuestamente y al final son tóxicos para el cuerpo de uno y puede ser que eso es lo que esté dando eso, ahora porque por años eso es lo que la gente se alimentaba y no era nada normal, pero bueno, eso ha pasado. Pero aquí dice que el trigo tiene una superioridad sobre otros granos para hacer pan, porque les decía que es por el gluten, porque el gluten es una proteína compleja, que se basa de es la unión de dos proteínas que hacen el gluten, que es una proteína más compleja. ¿Qué es lo que le da elasticidad y resistencia? O sea, es lo que permite que después, que con la fermentación se me infle el pan en el horno, se haga grande. Eso es gracias al gluten, esa elasticidad hace que el pan quede perfecto. Me va a dar crecimiento, me va a dar ese crunch, ese crujiente, me va a dar un color y todo eso es gracias al gluten. Entonces, cuando por eso es que los panes a base de otras harinas a veces no funcionan o a veces cuesta más. Tienen que ayudarse de esos aditivos y cosas. Pero por dicha, ahora las personas que son celíacas tienen muchas opciones, ¿verdad? Antes no existían casi nada de alternativas y era muy difícil la dieta y la alimentación para las personas que tenían celiaquía porque casi no habían opciones. Ahora hay muchos, la industria justamente ha tratado de dar soluciones y hay otros productos y ahora se puede, ¿verdad? Pero igual cuesta más, por eso es que el trigo tiene superioridad, porque naturalmente se hace el pan, queda con todo este montón de características que uno está acostumbrado buenas, ¿verdad? Que crece, que huele, que todo esto, entonces es en gran parte por el gluten que tiene. Entonces queda el gluten, resistencia y elasticidad. Por eso es que el trigo sobre otros granos es el que más se usa por excelencia. Entonces, ahorita vamos a hablar de tipos de harina. Aquí no es confundir. Aquí primero vamos a ver tipos de trigo, más adelante vamos a ver tipos de harina. Como les decía, así como hay diferentes tipos de rosas, hay que rosas de Castilla, que rosas de esto, que rosas europeas, que rosas... También hay, ¿verdad? Diferentes tipos de arroz, y hay obviamente diferentes tipos de trigo. Entonces, la diferencia de un tipo a otro tipo de trigo me va a dar diferentes tipos de harina. Y a veces yo quiero una harina con unas características para hacer algunos productos y a veces ocupo el trigo que tenga otras características para hacer otro tipo de productos. Por ejemplo, a veces yo quiero pan, el pan. Entonces aquí me sirven unos tipos de variedades de trigo, pero si yo quiero un queque, entonces hay otro tipo de trigo que me ayuda. Entonces por eso es que vamos a ver, son muchas más, pero vamos a ver 4. Entonces, esas son como las más famosas tal vez. Aquí tal vez está el trigo red, el rojo, y el blanco. Se le dice en inglés white y red, ¿verdad? Pero uno dice rojo y el blanco, que también se usan. Pero bueno, vamos a ver esas 4 que son las que vienen en la presentación, que son tipos de variedades de trigo
de las cuales se hacen harinas, como les decía. Entonces está el spring, que también se le dice primavera. Spring significa en inglés primavera. Entonces aquí también en Costa Rica se le dice trigo spring, pero también hay gente que le dice trigo primavera. El trigo durum, aquí yo creo que es una U más bien, significa duro, ¿verdad? Trigo winter significa invierno. Entonces también se le dice trigo invierno. Y el trigo suave o el trigo soft. Esas son las 4 variedades de trigo que tal vez más famosas para hacer harina y después hacer pan. Ya saben, chicas, siempre se los digo, pero repito. Si necesitan que repita algo, si tienen dudas, si quieren compartir algo, si alguien sabe algo del tema, me levantan la manito y se hace la clase, yo puedo aprender, y ya así yo me aseguro que todo vaya quedando súper claro, ¿verdad? Eso es lo primero que yo quiero, es que ustedes se lleven todo muy claro. Entonces, ¿tienen dudas? Me dicen. Entonces vamos a ver el trigo spring o el primavera. Dice que eso es una variedad de trigo que es muy alta en proteínas y baja en almidones. Y se usa para hacer panes artesanales. Se llama primavera y literalmente se plantan, ¿verdad? En primavera, por eso se llama primavera, en los países donde se da. Y la cosecha es al finales de verano, ya a finales de verano. Ese es el primavera, por eso se llama así, porque es en la época en que lo plantan. El durum, es un trigo de los más usados, tal vez es el que más se usa. De se tiene harina alta en proteínas, sirve para hacer panes, o bueno, quien que no lo diga, pero también sirve para hacer pastas, fideos. El winter, que se llamaba invierno, se obtiene una harina con niveles intermedios de proteínas y almidones. Se usa tanto para panes dulces, panes salados y bollería. Se cultiva no en invierno, se cultiva antes de invierno, como nosotros no tenemos estaciones, es otoño. Se cultiva en otoño, pero se llama invierno porque en invierno él va a crecer y a dormir. Y ahí es como cuando tienes tal vez sus mejores características. Y ya la cosecha se hace a inicios de verano. El de spring era a finales, es a inicios de verano, pero ahí como dato curioso, por eso es el nombre. Y tenemos el trigo soft, que es el suave. Es uno que tiene bajas proteínas, pero es muy alto en almidones. Al decir bajo en proteínas, en otras palabras, estamos diciendo que es bajo en gluten, porque recordemos que la principal proteína, no la única, pero la principal, la más famosa, la que tiene las características que antes les contaba, es el gluten. Entonces, como no tiene tanto para hacer elasticidad y hacer pan, pero tiene muchos almidones, entonces me queda perfecto para hacer galletas, pasteles, pastas secas. Entonces, la suave se va a usar más para este tipo de productos, para galletas, para pasteles, porque justamente no tiene tanto gluten y que el gluten más bien no me dejaría hacer de mejor calidad este tipo de productos, pero que sea tan alto en almidones sí me lo va a permitir. Entonces hasta ahí digamos esos 4 tipos de trigo, que era el spring, el durum, el winter y el soft. Esas son las variedades del trigo. Ahora ya tengo el trigo, ¿verdad? Tengo los granos de trigo. Creo que de unas espigas salen como 100 granos o 1000 granos, una cosa así de trigo, de una espiga. Pero tenemos el trigo, ya lo recolectamos. Y entonces, ¿cómo lo hacemos harina? O los subproductos que sale, ¿verdad? También sale la sémola, hay diferentes productos que salen del trigo. Por medio de la molienda. Entonces tengo el trigo, pero son granos y yo lo quiero harina. Entonces lo que tengo que hacer es molerlo. Entonces la molienda del trigo es muy compleja, tiene un montón de fases. Y de ella van a salir un montón de subproductos, ¿verdad? La harinilla, los residuos de harina, el salvado, que es la fibra, el salvado fino, ¿verdad? Hay diferentes tipos, y los desechos. Entonces aquí yo les quería también presentar
una diapositiva aparte para que ustedes más o menos vean lo complejo que es la molienda. Aquí ustedes pueden ver que esto, aquí se ven como unos circulitos, esos son rodillos que van moliendo, entonces agarran, por ahí van pasando los granitos, entonces empiezan a quebrar. Y estos cuadritos podemos ver que son como filtros, tamices, esos son otros rodillos para seguirla quebrando, haciéndolo. Entonces ya la quebré, entonces pasa por otros rodillos que son todavía más finos, entonces lo hago todavía más pequeñitos, los granitos, voy haciéndolo polvo, y esos cuadritos son diferentes como cernidores, ¿verdad? Como sedazos, digamos, de diferentes tamaños. Entonces ya son chiquititos, entonces así es como voy separando el germen, el salvado, la cascarita, y voy teniendo solo la harina. Y puedo tener en diferentes fases diferentes productos. Puedo tener granos más grandes, o partículas más grandes, digamos, y partículas más finas, que es la harina fina. Y también así sacamos los desechos, separamos el germen, separamos la cascarita por medio de esto, ¿verdad? Aquí, eso es como para que tuvieran ese ejemplo. Aquí. No, ahora sí. Entonces, para que sepan, así es como se da la molienda. Pasa por diferentes rodillos, diferentes molinos, diferentes cernidores o sedazos de diferentes tamaños, hasta que sean muy, muy, muy finitos, ¿verdad? Así de milímetros, para que salga la harina súper fina. Entonces, esos son algunos subproductos, como les decía, harina, salvado y desechos. Eso ya lo habíamos visto. Entonces, esto es lo principal que se obtiene de la molienda. Entonces, pasamos por todo ese proceso que les enseñé de diferentes, en las empresas, ¿verdad? En los molinos, pasan por todo ese montón de cernidores y de rodillos y trituradores, y vamos a tener lo principal que queremos, es la harina, ¿verdad? Entonces, del 75 al 78% se va a obtener harina. Nunca se va a obtener el 100%, porque siempre vamos a tener un desecho, ¿verdad? Aparte, no podríamos tener más en el caso de la harina de trigo, porque si la pasamos por demasiados molinos, y así rodillos, las aplastamos, también podemos dañar el almidón. Entonces tampoco queremos sacar la harina, pero no seguir dándole, sacando y sacando, porque si no podríamos arruinar el almidón. Y un almidón dañado no me va a ser tan viscoso, no me va a dar tanta textura, ¿verdad? No me va a dar un producto, un pedazo de pan así tan rico, con una textura deseable. Va a ser una harina un poco ya maltratada. Entonces tampoco se puede exagerar. Como antes les comentaba, en el caso de la harina de maíz, yo puedo tener casi que el 100% de la harina, porque yo aprovecho todo, la cascarita y el germen. Entonces ahí casi que puedo tener un 90 y resto por ciento, ¿verdad? Entonces eso es lo que se tiene, la harina normal de 75-78%, harinas finas, que tal vez tengan otros propósitos en la industria, del 2.5 al 3%, el salvados finos, que también se venden como productos, ¿verdad? Del 20 al 22, que es la cascarita, que es, si vemos, entre la harina y el salvado es casi que el 100%, lo demás es muy poquito, y el desecho, que es del 0,2 al 2%, que también la idea es disminuir los desechos, pero eso va a depender del tipo de trigo y todo. Y aquí podemos ver en esta imagen diferentes subproductos, ¿verdad? Aquí está la harina normal, la sémola, que son ¿cómo se llama? Fragmentos del mismo trigo, pero un poquito más grandes. El salvado, que es la cascarita, y el germen, que es esta parte que les decía, donde están todas las vitaminas y los minerales, ¿verdad? Y que es la parte donde están, sería muy bueno poder tenerlo, porque le daría un buen aporte nutricional. El problema es que a nivel de industria me dañaría el pan por el tema de la vida útil, como antes les comentaba.
En el caso de la gente que lo hace artesanal, pueden tenerlo todo, pueden hacerlo integral, pueden mantener el germen, porque son productos que se hacen día a día, entonces tienen una vida útil realmente rápida, o sea, están moviéndose, están circulando, entonces no les interesa tener ahí harina para el resto de la vida, ¿verdad? Ya estoy hablando de algo muy artesanal, o antes, hace 100 años, en la Edad Media, toda la época que les digo, el pan siempre se ha comido, la gente usaba el 100% del grano porque justamente se comía al día, pero en este momento, como obviamente las empresas quieren tener y guardarlo por más tiempo, porque no todo se vende inmediatamente, o sea, por razones de logística entendibles, obviamente se ocupa entonces de disminuir el riesgo. Pero a nivel artesanal sí se podría tener. Ahora sí, entonces, ¿qué es la harina? La harina es el producto que tenemos después de todos esos, de la molienda, de lo que vimos, de ese proceso de pasarlo por ese montón de rodillos y cernices. Eso es ¿verdad? Eso es lo que más o menos se va dando. Ese es el producto de la molienda del trigo que se utiliza mayoritariamente en la elaboración de panadería y pastelería. Está compuesta por agua, el gluten, que es parte del trigo, ¿verdad? La harina tiene agua, aunque es muy poquito lo que tiene, es un porcentaje muy bajo, pero siempre tiene algo de agua, ¿verdad? Atrapada. Gluten, almidón, que dijimos que eso es la mayor parte es almidón. Algo de grasas, aunque se quita el germen, algo de grasas queda muy poquito también. Celulosa, que es un tipo de fibra, que aunque se quita el salvado, algo queda de celulosa. Y ceniza, que cenizas son las sustancias inorgánicas, o sea, los minerales. Calcio, magnesio, hierro. Y para que sepan, siempre que oigan a nivel de industria alimentaria la palabra cenizas, siempre se va a referir a la parte inorgánica, o sea, los minerales de los productos, ¿verdad? Que todos los productos tienen ese tipo de minerales como hierro. En el caso de la harina hay mucho calcio y también magnesio, son los que hay, en realidad no mucho, es un porcentaje muy pequeño, pero esos son los que más hay. Entonces esa es la harina. Entonces esa sería la harina, es el producto de la molienda. Después de todo ese proceso vamos a tener harina. Y hay más tipos tal vez, pero estos son los más usados, ¿verdad? En la industria, que es la harina fuerte, la semifuerte y la débil. Vamos a ir viendo una por una. La harina fuerte es el producto que se resulta de la primera molienda del grano de trigo y su color es más blanco. Esta tiene bastante gluten porque es harina fuerte. La semifuerte, esta es la que sale de la molturación o digámosle trituración o molienda, para entender, de las sémulas. Las sémulas es una parte, digamos, son fragmentos un poquito más gruesos de la molienda. Es como si una harina más gruesa, pero de ahí donde se hace, no sé si han probado alguna vez el cuscús. Es que es como una harina, pero más, no tan fina, ¿verdad? No como polvo, sino es un poquito más gruesita. Y entonces también es blanca, esa es la semifuerte. Y la harina débil, esta es la que sale de varias moliendas. Esa es la que, ¿verdad? Se toqueteó demasiado, lo que antes decía que no es deseable. Se salió de varias moliendas, a veces es de menor calidad, son más oscuras. Se puede usar para algunos productos que no necesita que sea fuerte. Como sobre todo queques, que uno mismo le va a poner el bicarbonato, el royal, ¿verdad? Que uno le pone para que crezca, para que crezca de una manera más artificial, más rápido. Entonces uno para los queques y ese tipo puede usarla. Entonces esas serían como las tres. Ahora, también podemos clasificar la harina. Esta es una clasificación de la harina, pero aquí hay otra clasificación de la harina que la podemos clasificar según la variedad de trigo. ¿Se acuerda que dijimos que habían varios tipos de trigo? Aquí vamos a ver las harinas de trigo duro, el durum. También se usa el rojo, que hay uno que se llama rojo, el duro de invierno y el de primavera. Esos se usan para hacer el famoso, el normal pan. El pan, porque esos tres variedades, invierno, duro y primavera, el durum, me van a dar mucho gluten.
y recordemos lo que les dije, el gluten me va a dar la elasticidad, la firmeza, que se haga esa fermentación cuando empiezan a salir esos gases, que se duplique el tamaño. Yo no sé si ustedes alguna vez han hecho pan casero, entonces esa elasticidad es muy deseada para hacer el pan. Es un pan de buena calidad. Queremos bastante gluten. Tampoco exagerado, porque si no entonces me va a quedar mal el pan. Por eso es que un panadero es algo que uno a veces no solo es estudiarlo teóricamente. Hacer pan es como de verdad, es empírico, mucha parte. Obviamente se necesita saber y tener herramientas de calidad y todo esto, por supuesto, pero el panadero, el verdadero panadero, con solo ver la harina sabe cómo le va a caer el pan, sabe cuál es la buena, cuál es la mala, sabe cómo amasarlo, cómo doblarlo, cómo hacer boleado, es una parte cuando se hacen las bolas, o sea, una persona de estas que tiene mucha experiencia sabe manipularlo muy bien. Yo no sé si ustedes alguna vez han hecho pan, pero yo muy poco, con levadura, muy poco en la vida. Traté de una vez de hacer de masa madre y fracasé en el intento. Nunca me quedó bien la masa madre, pero bueno, como les digo, entonces, esos 3 tipos de duro de invierno y primavera son los que se usan mucho para el pan. ¿Por qué? Porque tienen mucho gluten. Y esto es muy importante para hacer un pan de buena calidad. Entonces, ¿qué se fijan en algunas características de esas harinas? El color, la cantidad y la calidad de las proteínas, la capacidad que tienen de absorber el agua y la retención del gas que se forma en la fermentación, el tiempo y la tolerancia al mezclado. Hasta aquí, claro, chicas. Listo, ya saben, si tienen dudas, es que aquí hay muchos términos, y entonces de verdad, si tienen dudas, me paran. Por ejemplo, hablo mucho de fermentación. Recordemos que la fermentación es un proceso de que un organismo vivo, puede ser un hongo, una bacteria, dependiendo de qué. En el caso de la harina que estamos viendo hoy del trigo, es levadura, es lo que se usa. La fermentación es un organismo vivo que se empieza a comer, por decir, los azúcares. Y entonces se lo come, y entonces empieza a formar tira gases, que es dióxido de carbono, y en esos gases se hacen aromas, ¿verdad? Y también acidifica, entonces da un sabor un poco más ácido, da sabores diferentes. Eso es la fermentación. En el pan eso es lo que pasa. Entonces, esta levadura va comiéndose el almidón y me va a ir formando gases, y entonces eso es lo que va a hacer que se duplique el tamaño, la masa. Es por la fermentación, ¿verdad? Para recordar un poquito este concepto, porque lo vamos a ir tocando. Entonces, por eso es que es deseable la retención de gas, porque me va a dar más volumen, me lo va a dar ese aire adentro que uno le gusta, ¿verdad? El pan, queda un pan así todo compacto, que a veces los venden así, no tiene tanta gracia, ¿verdad? Y eso es de una manera natural, porque también le pueden inyectar químicos, pero ya eso es un abombado muy artificial. Esos son los panes más baratos. Pero un pan un poco más, que uno lo puede hacer en la casa, ¿verdad? Inclusive uno puede hacer esas masas madres que yo intenté, bueno, tampoco lo intenté suficiente, pero eso ni siquiera hay que comprarlo. Esas son las levaduras que están en el aire, como les decía. Recordemos aquella clase de microorganismos. Los microorganismos están en todo lado, entonces en el aire hay levaduras. Entonces esas mismas levaduras me pueden a mí me pueden ayudar a mí a fermentar una masa. Entonces eso es. Ahora vamos a ver la harina de trigo blando. Esta es para panes, para panificación, como les decía, porque me va a dar todo eso que les acabo de explicar, la fermentación, ¿verdad? El gas, todo lo deseado para pan. Cuando es de harina de trigo blando, esta, como no tiene tanto gluten, no es que no me sirve, pero para otro fin, que es la pastelería, no la panificación, sino la pastelería, para queques, galletas. Panes leudados significa panes que yo les pongo bicarbonato, que es un leudante, o polvo de hornear, otro leudante. Hay muchos leudantes que se usan. Estas se muelen para un producto específico, así que tenemos harina destinada para las tortas blancas, para las galletas, por ejemplo. Entonces,
Eso es lo que quiero que se lleven. El trigo duro para panificación por el gluten. Y me va a dar este montón de características: color, cantidad, absorción, retención de gas, la fermentación. Y la harina de trigo blando es para hacer pastelería. Entonces yo le pongo, en lugar de fermentarlo, yo le pongo lo que me va a hacer que crezca, que es el bicarbonato o el polvo de hornear, o los dos, dependiendo del queque. Y ya a nivel de gente que vende, digamos a nivel industrial, pues usan otros tipos de polvo de hornear, por decirlo así, otros que se llaman leudantes. Leudantes significa que crece, que me lo va a hacer que crezca. Entonces es para galletas. Entonces vamos a ver ahora algunas características que se ven en el tema de la harina. Dice, para que una harina sea panificable, o sea, para hacer pan, que sirva para hacer pan, tiene que tener características, o si no, no me va a dar un pan de buena calidad. ¿Y cuáles son esas características? Eso es lo que se usa a nivel de industria: extracción, tolerancia, absorción y fuerza. Entonces vamos a ver, dice que la extracción es a la cantidad de harina que yo tengo que utilizar del grano de trigo para hacer pan. O sea, el rendimiento, digamos, cuánto pude extraer de harina del trigo que yo compré. Eso es sirve mucho tal vez a nivel de negocio. O sea, qué rentable es, ¿verdad? Esta harina que me trae este proveedor, que es harina dura o harina roja o harina durum o lo que sea, tiene un porcentaje de extracción muy alto, o sea, me rinde. Puedo sacar bastante harina de ella. Otras tal vez tienen un porcentaje de extracción más bajo. Esto lo hacen como con una fórmula matemática que es muy sencilla, que es como cuánta harina logré tener, ¿verdad? Cuántos gramos de harina dividido, o kilos, dividido en cuántos kilos de granos de trigo usé por 100, y eso me da a mí un porcentaje, y entonces yo digo, bueno, me da un 70%. Eso quiere decir que el 100% del trigo aproveché el 70%, el 30% lo perdí. O sea, o lo voy a vender como fibra o como germen, pero no como harina. Eso es la extracción. Entonces, en otras palabras, ¿cuánto me está rindiendo? ¿Cuánto pude extraer de harina de los granos de trigo que traje? Cuando oigan el término tolerancia, es la capacidad de que pueda crecer el pan después de haber completado su desarrollo. O sea, ya yo la fermenté, la maduré, también se le dice. Agarro y quiero ver cuánto es la tolerancia, es cuánto se puede estirar, porque no todas se van a estirar igual. También eso es otra cosa. Ahí el trigo, como es algo vivo, es una planta, a veces no es tan fácil, y el trigo tiene ¿verdad? No es tan fácil como otros ingredientes que también, ¿verdad? Que también son plantas, lo que sea. El trigo tiene sus cosas, a veces se comporta diferente, el mismo tipo, la misma cosecha, o sea, a veces tiene su comportamiento, a veces no. Por eso le digo, un panadero entiende y puede manejarlo súper bien. Tal vez a uno ahí de calidad, de tecnología, a veces tal vez le falta esa parte empírica que tienen, porque a veces simple y sencillamente así se comporta. Entonces, eso, cuando oigan la palabra tolerancia, más que todo, capacidad de crecimiento. Absorción, como dice la palabra, cuánta agua puede absorber, ¿verdad? La masa. Si puede absorber mucha agua, y dime, voy a tener más cantidad de peso, y en otras palabras puedo vender agua, o sea, sería muy rentable para un negocio, pero obviamente el trigo tiene su cantidad, o sea, si yo le echo más de la cuenta no me va a quedar. Entonces se mide cuánta cantidad de agua puede. Y la fuerza, cuando oigan harina de fuerza, es la característica, eso tiene mucho que ver con el gluten, de tener el volumen deseado y una buena consistencia y una miga fina, y eso tiene mucho que ver con el gluten. Antes de ver la composición, yo aquí también les quería presentar, como para que se lleven una idea, es que aquí en esta clase hago que falta tal vez relacionar un poquito con la parte de calidad, que tal vez la parte, si ustedes en el día de mañana van a trabajar en una planta de panificación, por lo menos que se identifiquen, no que se lo sepan, lo que les voy a enseñar no va a salir en el examen ni nada, pero por lo menos para que tengan una idea cuáles son los instrumentos de calidad para el área de panificación. Voy a ver un momentito.
ahí, estos son una lista de instrumentos. En una empresa no van a tener ahí un panadero experto, sí los tienen obviamente, pero no van, o sea, no todo lo van a hacer a punta de empírico, a punta de cómo lo veo, no, tienen que tener, es calidad. Entonces necesitamos tener números, hacerlo matemático, que no me falle, que yo pueda medirlo. Entonces hay un montón, vean que ¿se acuerdan que yo les he hablado que en mermelada se usa el pH, entonces se usaba el pHímetro, que para tal cosa lo que más ocupamos son la balanza, que se acuerdan las herramientas de la calidad, ¿verdad? De los que les toca hacer inspección. Ahí ustedes me pueden ayudar en lo que ustedes trabajan. En este momento está el refractómetro también para las mermeladas y las cervezas, que me dice cuántos grados Brix tiene, o sea, cuántos sólidos solubles. Yo necesito cómo medir. Y en el tema del pan son un montón. Obviamente una empresa no va a tener tampoco todos, sino que va a tener algunas importantes. Por ejemplo, el que más se usa es el amilógrafo, que es lo que mide al almidón. Sirve, se usa muchísimo, ¿verdad? Ahorita está el falling number, que esto lo que hace es como que agarra y vierte la masa como a otro frasco, y entonces él mide cuántos segundos duró para caer. Entonces, si cae muy rápido es que está muy cero viscosa, está muy líquida. Si dura demasiado, está demasiado viscosa. Entonces, eso me mide a mí los segundos, y hay un rango entre 10 a 20 segundos, significa que está, vamos a ver si aquí viene exactamente los segundos, que me los estoy como inventando solo para dar ejemplo, pero aquí tal vez lo tenemos. Aquí está. Obviamente me dicen cuánta cantidad, la máquina le va a decir a uno, bueno, ocupo que ponga 100 gramos. Si es menos de 200 gramos es que hay mucha milasa, o sea, hay mucho de un tipo de una sustancia del almidón. De 200 a 250 está perfecto, y más de 250 le falta amilasa. Entonces, si yo tengo un problema, si hay un exceso de amilasa va a ser sumamente viscoso, y si le falta va a ser muy duro el pan. Entonces, eso es como para que ustedes tengan una idea. Entonces, eso era lo que les quería enseñar aquí. Y que todos esos son los instrumentos y los test que se hacen. Puede ser el amilógrafo, el falling number, el farinógrafo, el extensógrafo, ¿verdad? Unos agarran la masa y la van a estirar y van a medir cuánto hasta que se quiebra. Entonces, hay medidas. Si está aquí, significa que está perfecta para hacer pan. Si se quebró demasiado rápido, le falta amasado, etcétera. Entonces, como para que tengan una idea de cómo a nivel, para relacionarles esta clase de hoy con el tema de calidad. Esos son los instrumentos que usan los laboratorios de calidad de la industria alimentaria. Y Juliana usa el luminómetro, pero es para más que todo para microorganismos. Muy bien. Y eso me imagino que le dice si hay exceso o algún tipo de microorganismos. Solo dice si se muestran o no cierta cantidad. Ajá. Sí, entonces como para evitar como que hay un daño de los como no me va a decir tipo, sí. Entonces. Ajá, más que todo como para, bueno, se usa como para limpieza, como para ver si quedó limpio, si sale mucho, que no se limpió bien, o que se infectó bien, así. Excelente. Ven, chicos, entonces existen ese tipo de herramientas. En el caso de ella, se usa para ver microorganismos. En el caso de la industria panificación, nada más aquí les quería ver que hay muchos tipos que me van a decir si está viscosa, si está elástica, si está, si tiene mucho almidón, si le falta el gluten, etcétera. Entonces, ¿por qué se hace esto? Porque imagínense en qué es, como les digo, el trigo es, ¿cómo se llama? Quisquilloso, digámosle así. Se puede comportar diferente en diferentes épocas del momento, dependiendo de la planta donde se cultivó, de la plantación. Entonces yo no voy a agarrar una tonelada de harina y le voy a empezar a hacer pan y después no me iba a funcionar, o ocupaba más agua o menos agua. Entonces se hacen pequeñas muestras y cuando yo le digo está bien, ya se puede hacer. Si no, eso es control de calidad para evitar pérdidas económicas o pérdidas de calidad.
Entonces voy a ya salirme de aquí. Vamos a pasar aquí. Entonces eso era como un paréntesis, chicos. Eso, como les digo, eso no les va a salir, pero yo sí quería que se llevaran una idea de la parte de correlacionarlo con la parte de calidad. Pero entonces aquí teníamos como estos 4 características de la harina, que es extracción, o sea, cuánto puedes aprovechar de harina, tolerancia, cuánto puede crecer, absorción, cuánta agua puede absorber, y la fuerza. Eso tiene mucho que ver con la consistencia y el volumen. Y tiene mucho que ver con el gluten. Ahora sí vamos a ver la harina en base seca, o sea, la harina seca, antes de hacer la masa, va a tener 6 componentes principales, que va a ser almidón, que es donde estaba en el endospermo, que les decía, ¿verdad? La mayor parte. Proteínas de reserva, que es la mayoría, el gluten. El gluten es como el 10% de las proteínas y son como 13%. Pentosanos, que son otro carbohidrato. El almidón es un carbohidrato complejo, son largas cadenas de azúcares pegados, por decirlo así. Eso es el almidón. Los pentosanos son apenas moléculas de carbohidratos que lo que tienen son 5, por eso dice pento. Pento significa 5 carbohidratos pegados. En otras palabras, son carbohidratos pequeñitos. Que los lípidos, las proteínas hidrosolubles, además del gluten, ¿verdad? Porque el gluten es la principal, pero hay otras proteínas. Y las cenizas, que son los compuestos inorgánicos, que antes les decía, generalmente calcio y magnesio en el trigo. Entonces vamos a verlas una por una. Primero el almidón, que les decía que estos son la parte de los carbohidratos. Es la principal fuente. Recordemos que era en el endospermo, que yo les enseñaba esa parte del grano, la parte más gruesa. Entonces dice que por lo menos un 65%, puede ser hasta más. Y el almidón se divide en 2. Uno se llama amilosa y el otro se llama amilopectina. ¿Ok? Amilosa y amilopectina. Juntos hacen el almidón. Entonces eso, nada más ahí los porcentajes. Más amilopectina, menos amilosa, pero juntos me hacen el almidón. ¿Y qué es lo que hace? Es el relleno del pan. Es la carnita, digamos, es la masa. Aumenta la viscoelasticidad de la masa, tiene influencia crítica en el horneado porque se gelatiniza. Y también es la parte cuando uno se le pone duro el pan, es porque el almidón se empezó a gelatinizar ya en exceso. Entonces ya es un pan viejo, es cuando se pone duro, y eso es el almidón, justamente el que cambia más rápido su contextura. Ese es el almidón. Es la principal parte de la harina, la que estaba en el endospermo, y es el relleno. El famoso gluten, ¿verdad? Que les decía que es una proteína. El gluten está formado por es una proteína grandota, que está formado por 2 proteínas más pequeñitas. Una se llama glutenina y la otra se llama gliadina. Dicen las gliadinas son prolaminas y las gluteninas son glutelinas, pero glutenina y gliadina. Yo no sé si Juliana se acuerda, una de las dos es la que justamente da la celiaquía. Yo no sé si es la glutenina, la otra no es, pero como están pegadas, yo no me acuerdo bien de eso. Ahí sí se acuerda, me dice. Una de las dos es la que da justamente la enfermedad. No es todo el gluten, sino es una parte que se llama, creo que es la glutenina, pero no estoy ya 100% no me recuerdo bien. Pero la cuestión es que las dos hidratadas forman el gluten. Una da a nivel de industria la elasticidad y la otra da no, es parecido a la elasticidad, como la parte espesa, digamos, la parte viscosa. O sea, las dos van a tener funciones diferentes, importantes. Dice que del 12% de las proteínas, el 10% es gluten. O sea, la principal proteína del pan viene en forma de gluten. El gluten se forma en el amasado. Tenemos la glutenina y la gliadina. Esas están en la harina de trigo. Eso, más agua, más el amasado, me va formando el gluten, que yo lo quiero, que es deseable. Son las gliadinas. Ok, son las gliadinas. Esas son las responsables de esa enfermedad
que les contaba, la verdad, yo tengo conocidos que tienen esa enfermedad, como les decía, que son intolerantes, no pueden comer pan, y es justamente por la gliadina. En algún momento había leído como que querían hacer como que en laboratorio quitar la gliadina entonces y dejar solo la glutenina, a ver si podía dar un pan que supiera obviamente más parecido al pan tradicional, quitando y que fuera apto para celíacos, ¿verdad? Yo no sé si eso en algún momento lo había leído, no, que querían como hacer un tipo de pan así, ¿verdad? Pero no creo que funcione tan bien porque justamente el gluten es el que da todo esto y ocupamos los dos. Pero bueno, hay muchos avances en la tecnología alimentaria. Entonces decía que la glutenina y la gliadina juntas, cuando con más agua y más un amasado me va a dar el gluten. Entonces por eso es que como les decía, el panadero el experto es el que sabe amasar. Y dependiendo de cómo es el amasado, que tiene su maña, me va a dar a mí un pan más grueso, o un pan más compacto, o más duro, más chicloso, o perfecto. Eso tiene mucho que ver en la técnica. Entonces ya a nivel de industria hay amasadoras también. Entonces ellas se programan. Pero por eso es que a veces a nivel artesanal salen las cosas más ricas porque hay como ese factor humano que puede mejorar. Yo me acuerdo cuando yo llevé el laboratorio de hacer pan en la universidad, todos teníamos que hacer había que bolearlo y después amasarlo. Y yo en la vida había hecho pan. Y entonces a mí, más bien ahí me salió, pero muy delgadito. Y yo tenía compañeros que les salían preciosos y era todo la misma harina, los mismos ingredientes, la misma masa. Nada más cambió la técnica. La gente que sabía yo tenía una compañera que le hacía con la abuela pan, entonces tenía esa maña y le quedó un pan súper lindo. Y los que no sabíamos, no teníamos experiencia, pues no, eran unos baguettes todos delgaditos, ni crecieron. Entonces, definitivamente, ¿verdad? La parte, a nivel artesanal, la parte humana, pero entonces a nivel de industria se tienen amasadoras que tienen ya sus movimientos, se pone el tiempo para la cantidad y con estas máquinas, que el falling number, que el biólogo, todos esos que antes les puse, se van midiendo y dicen, no, ya está perfecto, ahora sí se puede poner a fermentar. Estamos con los pentosanos, esos son, como les decía, otro tipo de carbohidrato, pero no son almidones. También ayudan, por ejemplo, son como gomas, entonces absorben varias veces su peso de agua, o sea, ayudan a la parte de absorción de agua, que es muy importante para la masa. Tenemos los lípidos. Dice que la harina, cerca del 2.5% de los lípidos, ¿verdad? Aunque se quita el germen, siempre queda algo, muy poquito, en el horneado, y también dice que ayuda o sea, más bien afecta la vida útil. Por lo general, más bien se pone malo, a veces se puede poner rancio. Pero también ayuda al volumen del pan. Las proteínas hidrosolubles son otro tipo de proteínas aparte del gluten. ¿Se acuerda que dijimos que de un 13% de proteínas, 10% iba a ser gluten? El 2 al 3% restante va a ser de esas proteínas, que también son importantes a la hora de dar el grosor, el crujiente. Son albúminas y globulinas. Yo no sé por qué aquí dice pentosanos. Sí, aquí hemos dicho que pentosanos eran carbohidratos, pero eso está errado. Aquí sería nada más globulinas y albúminas, porque los pentosanos son polisacáridos, o sea, son carbohidratos diferentes al almidón, y estos proteínas hidrosolubles son proteínas diferentes al gluten. Entonces, ¿verdad? Unas son carbohidratos y las otras son proteínas. Entonces aquí quitemos esta palabra, pentosanos. Y los compuestos inorgánicos, dice que la harina puede tener 0,5% de cenizas. Y este material inorgánico posee baja influencia en la formación de la masa, o sea, ese ni fu ni fa. Esos son los minerales que antes les decía. Si tuviera mucha cantidad, sí podría afectar que no salga de buena calidad el pan, pero como es tan poquito, no afecta tanto. Tiene una influencia muy baja por la cantidad, que es muy poquita. Como les digo, si tuviera mucha cantidad, sí pudiera afectar la calidad del pan. O sea, podría ser un pan más duro, muy difícil de amasar cuando tiene mucho mineral.
Entonces, hasta aquí como cambio de tema. Si tienen alguna duda, me levantan la mano. Seguimos. Ok, entonces vamos con la conservación de la harina. Dice que la harina tiene que tener un adecuado proceso de maduración luego de la molienda para que tenga el punto óptimo de las características tecnológico-científicas, que lo que yo les decía, fuerza, resistencia, todo lo que antes vimos, cuánto puede crecer, cuánto puede ser elástica, moldeable. El tiempo de maduración de la harina va a depender de otros factores como la variedad de trigo, el tiempo de elaboración y la conservación del trigo y la harina. Ahora, tenemos la harina, teníamos los granos, ya vimos las variedades de trigo, que el winter y el spring y esto, después vimos los tipos de harinas, que débil, que fuerte, que semifuerte, etc. Pero ya tenemos la harina y queremos hacer pan o algún producto con harina de trigo. Evidentemente para el pan no podríamos, o para ningún otro producto, tenerlo sin el agua. Para el pan, para hacer masa necesitamos la harina y a falta necesitamos ponerle agua y sal. Con solo eso ya tenemos ¿verdad? Porque las levaduras pueden hasta estar propiamente naturalmente en el ambiente, pero bueno, también podemos ponerle levadura, pero el agua es esencial. Sin agua no hay masa, ¿verdad? Solo con harina no lo hacemos, necesitamos el agua. Entonces dice que el agua es importantísima, ¿verdad? Para hacer la masa, pero hay que tener cuidado por el nivel de dureza del agua. O sea, el contenido de minerales que va a tener esa agua y el pH, ¿verdad? Qué tan ácido o neutro o básico va a ser. ¿Alguien ha escuchado? Me levantan las manitas, de las aguas duras, ese término. Porque aquí dice nivel de dureza del agua. Juliana no. Ok. La dureza, Charis tampoco, ajá. Entonces voy a explicarlo, porque aquí ya va a empezar a explicarlo y yo la verdad es que primero me gustaría saber si saben o no, entonces voy a explicarlo para que se entienda bien. Las aguas duras son las aguas que tienen muchos minerales y eso va a variar. No sé si ustedes alguna vez han ido a alguna región y dicen, uy, qué rica el agua me sabe aquí, o sea, aunque sea agua de tubo, dice, qué rica el agua. Uno dice, ay, el agua de Costa Rica sí es rica, o el agua de Alajuela sí es rica, o el agua de... No sé si ustedes alguna vez han tenido esa sensación, como qué rico me sabe el agua, o qué fea me sabe esta agua. Eso tiene que ver con el nivel de minerales que tiene, como el agua sale en acuíferos, por general en la montaña, en nacientes, ella va a llevar no solamente H2O, van a cargar minerales que hay en el suelo está lleno de minerales, ¿verdad? De calcio, puede haber hierro, magnesio, selenio, diferentes minerales, y dependiendo de la proporción y la cantidad de minerales, así me sabe a veces el agua. Por eso, ¿verdad? Hay aguas que naturalmente traen gas. Yo una vez fui a Santana, a Salitral, y estaba con una señora y me dice, ay, ella vivía como a los 200 metros, es una fuente que sale el agua gasificada natural. Eso, o sea, si eso se vendiera, imagínense lo caro que eso podría venderse, y es natural. Entonces las aguas tienen su dureza, y eso tiene que ver el contenido de minerales, y eso me va a dar a mí el pH, y eso me va a dar a mí el sabor. Pero a nivel de industria alimentaria, y específicamente a nivel de panificación, aquí, bueno, como dato curioso, en Guanacaste las aguas son muy duras. Y yo había leído que, por ejemplo, en Guanacaste la gente tiene muy bien el hueso porque el agua tiene mucho calcio. Entonces, naturalmente, aunque no están tomando, o sea, no tienen que ser solamente a base de calcio, de leche o lácteos para tener el calcio, porque el agua naturalmente ya trae más calcio que el resto del país, ¿verdad? Entonces, eso es la dureza del agua. Pero en el área de panificación necesitamos una dureza media, que es de 50 a 100 partes por millón, ¿verdad? Eso nada más lo llega a un laboratorio de calidad y ellos hacen las medidas. O en la misma empresa pueden tener un equipo de control, así como la compañía maneja un luminómetro y les enseña a otros, uno puede medir la dureza del agua. Y eso hay que hacerlo importantísimo para, sobre todo una empresa que venga, ¿verdad? Que venga
que venda pan a todo el país o lo que sea, porque si no, no va a salir el pan bien. Entonces, la dureza del agua para pan es media, la ideal, que es de 50 a 100 partes por millón. Y el pH entre 4.5 a 6. Si yo tengo un agua muy dura, que es por lo general sales de calcio y magnesio, me va a hacer un pan muy duro a la vez. O sea, más difícil de moldear, de amasar, va a ser muy difícil de manejar la masa. Y si yo tengo una dureza del agua muy suave, menos de 50 partes por millón de sales de calcio y magnesio, entonces el pan me va a salir más bien muy viscoso. Me va a pasar lo contrario del agua dura. Entonces se necesita controlar eso, ¿verdad? Entonces, en caso de, digamos, por eso también hay filtros del agua. Entonces, en las empresas pueden filtrar el agua y si viene muy dura, pues entonces pueden filtrar y quitar parte de esas sales y tener, controlar la dureza del agua, ya a nivel de industria, ¿verdad? Obviamente a nivel artesanal nadie mide esto, no es tan normal, ¿verdad? Porque es algo diferente y como le digo, ya la gente tiene su manera de hacer las cosas, pero a nivel de industria, que son tantas toneladas que se puede vender, entonces este tipo de cosas hay que tenerlas bien con calidad, con parámetros de calidad bien monitoreadas. Dice que las características del agua es que tiene que tener un sabor, un color específico, ¿verdad? Si tiene un agua que tiene mucho cloro, me va a mí a arruinar el sabor. Y no solo eso, me puede matar la levadura, me puede evitar la fermentación. Para hacer pan ocupamos 2 fermentaciones. Al principio, cuando se amasa, la primera vez se deja fermentando y después se vuelve a amasar y después se vuelve a fermentar. Y si el agua tenía mucho cloro, que a veces también, no sé si les ha pasado, a mí sí, yo creo que a todos, a veces el agua tiene mucho cloro y eso es muy dañino, entonces me puede matar la levadura. Entonces no puede tener un sabor así porque me puede afectar la calidad final, ¿verdad? La parte organoléptica, el sabor. Y no puede tener sólidos suspendidos. Entonces lo ideal es filtrarla. A veces se puede usar leche para hacer algunos productos o algunos panes o sus derivados. Entonces esos son los derivados que se pueden usar. Líquida fresca, la común y corriente, leche descremada, si no quiero aportar más grasa, se le quita la descremada, la que no tiene grasa. Leche en polvo entera, que la leche en polvo es como decir la leche pinito, que la leche que se somete a unas temperaturas sumamente altas y altísimas y en segundos se evapora toda el agua que naturalmente, ¿verdad? No estoy hablando de leche adulterada, sino la leche común y corriente tiene obviamente agua. Esa agua natural de la leche se evapora y entonces lo que me queda son los sólidos de la leche, que es el azúcar, que es la lactosa, por eso sabe tan rico la leche pinito, y también va a tener la proteína, que es la caseína, también tiene el suero, entonces esos sólidos, por eso es que es tan cara la leche en polvo, la leche pinito, porque con 2 cucharadas de leche pinito yo puedo tener un vaso de leche, yo lo hidrato y puedo hacer ¿verdad? Es muy concentrada, entonces se puede usar, es muy fácil de manejar así. También leche en polvo descremada, el suero, que el suero es la parte, digamos, la proteína de la leche. La leche es un alimento muy completo porque de ahí donde un ternerito se alimenta, entonces tiene todo, tiene grasa, proteína y carbohidratos, o sea, es completo. Por eso un bebé puede vivir solo de leche materna porque tiene todo. Entonces, el suero es la parte proteica. Entonces pueden ponérsele suero en polvo, que es como si una leche pinito, pero solamente de la proteína. También puede sentarse leche evaporada, descremada, condensada, dependiendo de lo que yo quiero hacer. Pero para pan, se puede usar el suero en polvo. Que ese es cuando uno hace queso, puede tener mucha cantidad de suero y se puede lo mismo de secar y se hace sólido. Y dice que es un poquito diferente a la leche común y corriente porque tiene la mitad de los sólidos y una tercera parte de las proteínas. Y tiene un agente suavizador de la masa porque tiene bajo contenido de proteínas
y aquellas que lo conforman son principalmente lactoalbúminas. Entonces se le puede poner como para suavizar si tengo una masa dura. La leche, se le puede poner leche en polvo descremada, y se puede poner, o se puede también poner líquida, o se puede poner leche de diferentes maneras, pero en general poner leche tiene algunas ventajas a la hora de hacer el pan. Primero, el valor de amortiguación como suavizador, reacción de calor, absorción, cuerpo, elasticidad y nutrición. Esto no es tan normal, ¿verdad, chicos? Que se les eche leche al pan. O sea, con agua, levadura y sal se hace el pan, pero a veces se necesita poner estos para mejorar, o para salvar, o para una receta en específica, un producto específico. Pero dice que aquí a la hora de hacer pan, tiene algunas ventajas. El primero es valor de amortiguación. Amortiguante, eso significa voy a disminuir un poco la acidez. Y eso sobre todo se hace cuando son panes de masa madre. No sé si alguna vez han comido, sus caras se pusieron de moda, panes de masa madre. En un montón de lugares los venden, son más caros, pues son más difíciles de hacer, son más saludables de hecho. Pero esa masa madre es muy ácida. Entonces, y a veces tal vez está demasiado ácido. Entonces ya el pan ya no es rico. Entonces se le puede amortiguar, o sea, se le pone un poquito de leche que es mucho menos ácido, es más cerca del neutro. Entonces yo puedo ¿verdad? Manejar ese sabor tan ácido que tal vez porque tuve una fermentación muy prolongada y la tenía ya muy ácida, entonces yo pude amortiguar. Entonces para eso sirve la leche, por eso se llama valor de amortiguación. Es para volver a subir un poquito que no sea tan ácido, en otras palabras. Suavizador porque tiene lactosa y lactoalbúmina, entonces suaviza y ablanda la miga, como dice la palabra, suaviza la miga. Reacción con el calor. La lactosa representa el azúcar principal de la leche, no es fermentada por la levadura, por lo tanto reacciona con las proteínas y cuando está en el horno. Eso es otra de las ventajas. La leche, si yo quiero fermentar leche, yo hago yogur, pero en el pan no, porque la levadura no come leche, no le gusta la lactosa, que es el azúcar principal. A la levadura no le gusta la lactosa. A la levadura le gusta el almidón. Entonces, si yo le pongo lactosa, que es el azúcar, por eso puedo ponerle leche, por eso hay tantas presentaciones, ¿verdad? Eso la gente de ahí ya sabrá cuál le pone. Pero si yo le pongo leche, ya sea líquida o en polvo, no importa, yo sé que no me la va a fermentar la levadura y me puede dar a mí una caramelización, un color, un crunch, una textura agradable cuando está a la hora del horneado. Entonces por eso reacciona con el calor. Eso es gracias a la lactosa que reacciona con el calor en el horneado y me puede dar diferentes cualidades en el ¿cómo se llama? A la hora de producir el pan. Porque no va a luchar, no me va a competir con el almidón porque no es fermentable. Y la absorción, entonces, cuenta con propiedades de retención de agua superiores. La absorción presenta la masa es de 1% por cada 1% de la leche en polvo descremada. Entonces me va a ayudar a que absorba más líquido. Y también me puede dar cuerpo y elasticidad. Para cuerpo es la contextura. La caseína, que es la principal proteína de la leche, me la va a fortalecer y me le va a dar cuerpo y elasticidad a la miga. Entonces va a crecer más, va a ser una miga grande. Y obviamente la leche es un superalimento, como antes le comentaba. Entonces al ponerle leche le estoy poniendo más proteína y lo voy a hacer más nutricional. Entonces esas son las ventajas. Como le digo, no es normal, no siempre se le pone leche, pero hay panes que sí tienen leche y se puede ayudar para mejorar de una manera natural, sin usar tantos aditivos, el pan. Ahora vamos entonces con la levadura. Aquí sé que es una planta unicelular. La levadura no es ninguna planta, es un hongo. Eso también está mal. La levadura es un hongo unicelular. Es un tipo de hongo, ¿verdad? Muy sencillo. Unicelular es que solo tiene una célula, entonces es algo muy sencillo.
y se puede ver a nivel de microscopio y es el que me va a hacer la fermentación en el pan, en la cerveza, en algunos vinos, las levaduras, ¿verdad? En otros productos fermentables. Entonces, la fermentación es lo que le da ese sabor tan rico. No sé si a ustedes se les parece, pongan atención cuando huelan un pancito recién hecho, así que sea con levadura. Tiene como una similitud a la cerveza, y es que se usa justamente la misma levadura en la cerveza a la de que se usa industrialmente en el pan, porque cuando es masa madre, pues ya le digo, son levaduras silvestres, salvajes que están en el ambiente, pero cuando se añade en la industria alimentaria, generalmente se va a añadir la levadura, se usa la misma levadura que se usa en la cerveza para esa fermentación. Esa es la que va a los gases, entonces esa es la que me lo va a inflar la levadura. Esa es la fermentación, es cuando un organismo como este honguito se empieza a comer el almidón y me va dando dióxido de carbono, me va a dar aromas, me va a dar compuestos que huelen rico, y me la va a acidificar un poquito, suficiente para que sea rico. Ahora, no, por eso es que a veces el problema es cuando se fermentó demasiado, allá no, pero cuando está perfecto, y eso me va a hacer que el pan sepa tan rico. Y aquí está la foto. Yo creo que todos alguna vez hemos visto la levadura. La fermentación, antes se las expliqué, pero entonces es lo que hace que el pan aumente por el dióxido de carbono, ¿verdad? Es cuando los azúcares y los almidones se van a transformar en alcohol y dióxido de carbono. Y esos no son alcohol de tomar solamente, sino también son sustancias que dan aromas. Por eso tienen un sabor, unos olores tan ricos. Y eso se llama efecto leudante. Leudante significa que se infla. El bicarbonato y el polvo de hornear son leudantes, pero artificiales. La fermentación por medio de la levadura son leudantes naturales, para que nos hagamos familiarizados con este término. Efecto leudante significa que infla, que se hincha, que se agranda. Tipos de levadura. Tenemos levadura fresca, levadura activa seca, instantánea, ¿verdad? Ya son más específicos la gente que trabaja en el área de panificación. Vamos a hablar rápidamente. La levadura fresca es la que viene en forma de pasta. Entonces, esta se hace como una crema, dice. Entonces se coge lo que se ocupa, ya está como decir, ya está, como está fresca, ya tiene el agua, ya está como activada. Después, levadura activa seca, esa es la que más conocemos. Esta tiene una gran ventaja, que dura más, tiene más vida útil. Entonces, me imagino que para las empresas de panificación les sirve tener esta ahí a mano, porque va a durarles más tiempo, tiene una vida útil más larga. Esta se saca cuando se seca la fresca. Se seca con aire caliente y se le quita la humedad, entonces me queda seca. Me quedan esas bolitas, esas esferas. La levadura instantánea dice que esta es parecida a esta, pero esta es instantánea. Esta se activa apenas que toca el agua. Estas a veces hay que dejarlas un rato en agua hasta que empiece a burbujear y ya están listas. Estas son instantáneas, no hay que dejarlas. Entonces esas son muy funcionales para algo rápido, y tal vez para una industria que necesitan esa es más. Obviamente, entre más complejo el tema y más tiempo yo le voy a dar, pues me va a dar mejores sabores y olores. Pero esas son funcionales a nivel de industria, bueno, más prácticas. Y ahora se usa mucho la crema líquida de levadura. Esta sirve mucho también en la industria, porque esta como es muy manejable. Entonces se pueden poner digamos, en el equipo de una manera automática va inyectando, va sacando la cantidad ya medida de levadura. Ya estoy hablando de una empresa totalmente automatizada. Esta sirve mucho para tanques, ¿verdad? Para una empresa así. Dice que se distribuye a granel en caminos refrigerados. Esa tiene que mantener su temperatura hacia tanques de almacenamiento refrigerados. Entonces ya esa es como más pro, esa es más nueva. Las que más siempre se usaron fue la levadura instantánea, la activa seca y la fresca, pero esta es muy funcional también en la industria. Esta también, la levadura instantánea. Y bueno, y finalmente también, dependiendo de los panes que se vayan a hacer,
su nivel de dificultad, vamos a ponerles grasas, ¿verdad? Entonces se pueden poner aceites, mantecas o margarinas. Y también va a tener diferentes funciones. Entonces dice que, según la fuente, este es el indicador de las características que posee la grasa, las cuales a su vez la convierten en la más apropiada para una aplicación específica. Manteca estándar, manteca hidrogenada, manteca líquida, manteca emulsionada, margarina, mantequilla, aceites. Dice que vamos a ir viendo una por una. Entonces la manteca estándar es la manteca, la Clover Brand, digamos, que eso es una grasa de origen vegetal que o también mezclas con algunas grasas animales, ¿verdad? También puede ser así, que se hidrogenó, o sea, se pasó por un proceso de hidrogenación, se le puso hidrógeno, perdón, y entonces lo que era antes líquido lo hice sólido. Esa es la que más se usó mucho tiempo aquí en Costa Rica para cocinar porque es muy barata, todavía el día de hoy es muy barata. En Costa Rica nos dijeron que eran muy malas y es verdad, pero los aceites por los cuales la sustituimos también eran muy malos, pero esta es, a nivel de industria, es muy estable. Aquí dice, consigue una consistencia deseada. A nivel de industria es requete mala para la salud, pero a nivel de me va a dar una consistencia súper bien. La manteca hidrogenada es similar a esta, también, pero también está hidrogenada. Aquí dice que también vegetales hidrogenados, entonces aquí también esta es como un subtipo de esta misma. Es también de igual manera muy funcional, dice que tiene alta plasticidad. Entonces eso quiere decir que me da a mí, me puede dar a mí muy buena textura, me puede a mí dar una muy buena consistencia en la masa. Entonces son muy deseadas por eso a nivel de industria y de calidad, pero no a nivel de salud, ¿verdad? También está la manteca líquida, que es lo mismo pero líquida. La manteca emulsificada es una manteca que le ponen unos aditivos artificiales como diglicéridos, monoglicéridos, polisorbato 60, monoesterato de sorbitan 60, ésteres de poliglicerol y otros, y muchos más, que son emulsionantes. Entonces, esto me va a ayudar a mí a airearla, a estabilizar la manteca o la masa. ¿Alguna vez han escuchado ese término? Es emulsificada, es que es la manteca emulsificada. ¿Alguien sabe qué es una emulsión? Ahí me hacen manitas, para arriba o para abajo. Nadie. Sí, la mayonesa, muy bien, la mayonesa es una emulsión, exactamente. La emulsión es lo que me permite que la grasa y el agua, por decirlo así, que no se mezclen. Y entonces la mayonesa es una emulsión porque lo que tengo es aceite y huevo y a punta de ¿verdad? Manual de una licuadora puedo ir mezclando. Pero si ustedes hacen un aderezo, ustedes ven que la parte de aceite siempre está arriba y la parte del vinagre está abajo. Ustedes han visto eso, que se separan las fases. ¿Verdad? O que uno hace una mantequilla de maní, igual el aceite está arriba y la masa está abajo, como que se separan. Eso no es deseable. A nivel de industria se ve mal. Y también a nivel de hacer un pan, pues si yo no tengo algo bien emulsificado, no me va a quedar de buena textura. Entonces son mantecas que le ponen emulsificantes. En el caso de la mayonesa que me decía Juliana, es el huevo. El huevo emulsifica. Entonces lo que me hace esto es que yo pueda mezclar lo que no se mezcla normalmente, como el agua y el aceite, pueda tenerlas en una sola mezcla y tenerlos ahí un tiempo mezclados, como hermanos bien abrazados. Y eso es muy deseable, porque si yo tengo algo y si el aceite para allá y la otra parte para allá, porque son totalmente opuestos, no me va a quedar en una buena textura. Entonces, si yo le echo esos emulsificantes que hace que todo el mundo se abrace y se mezcle y queden pegaditos, entonces, en otras palabras, para que me entiendan, entonces una manteca emulsificada es una manteca que le ponen diferentes emulsificantes, o sea, sustancias que me ayudan a mí a mezclar lo que realmente no se mezcla. Y eso que me va a ayudar a que se airee, o sea, yo necesito aire porque yo necesito que me crezcan los panes.
y que esté estable, que, ¿verdad? Que, no, que se mantenga una buena textura. Entonces, por eso se usa manteca emulsificada, que, como les digo, a nivel de salud son súper malas, pero a nivel de industria me dan unas texturas súper buenas. Chicas, yo estoy aquí haciendo todo el esfuerzo ahora porque son un montón de conceptos para que les quede súper claro. Me dicen si algo no lo entienden, nos devolvemos y todo, porque yo lo que quiero es que se vayan con todo súper claro. Si no entienden algún concepto, me dicen. La margarina también es una emulsión de agua en aceite. Entonces, y lo mismo, tienen la misma, todos son parecidos. La margarina es la que se usa para la mil hojas o el hojaldre, aquí viene, para esas, como esos tortas chilenas, cachitos, todo ese tipo de bollería y repostería, se usa la margarina. Es la que da. Se podría usar mantequilla si la mantequilla es demasiado cara. Entonces, generalmente, si uno va a ir a una Muzmani o ese tipo de panaderías, van a usar margarinas. Que ya digo, para la salud son realmente malas porque tienen esas famosas grasas trans que son realmente dañinas, son artificiales y dan, ¿verdad?, problemas cardíacos y todo. Por eso ese tipo de productos uno no debería comerlos mucho. O sea, ¿verdad? No, tampoco es satanizar porque uno podría algo pero muy, muy esporádicamente, pero si uno se acostumbra, sí puede tener problemas en la salud, pero a nivel de industria es muy funcional porque la margarina me va a dar estas 1000 hojas de una manera más barata que si usara mantequilla de verdad. Dice que las funciones del aceite, de las grasas, es que me van a lubricar, me van a tener humectado, no, o sea, va a evitar que se sequen, y también me van a ayudar a retener aire, ¿verdad? Como es la grasa se atrapa, entonces el aire no se puede escapar tan fácilmente. Y entonces eso es muy deseable. La sal. La sal, es la sal de mesa, ¿verdad? Es lo que ayuda, es potenciador de sabor. O sea, potencia el sabor. Y yo no sé, aquí no está la compañera que hacía las mermeladas, pero yo le hubiera preguntado si ellas a las mermeladas le ponen un poquito de sal. Yo no sé si ustedes han visto que uno siempre le ponen a las recetas dulces una pizca de sal. Y es algo dulce. ¿Por qué? Porque un poquito de sal me va a ayudar a mí a potenciar más el sabor. Tal vez yo tengo algo así a base de una mermelada o de leche condensada, algo súper dulce, y yo le pongo una pizca de sal, eso me va a potenciar el sabor. Porque va a dar un pequeño contraste y en las papilas gustativas se va a dar una percepción mejor del gusto del producto. Entonces la sal es muy importante porque aparte también ayuda ¿verdad? A la hora de que se hace la costra, del pan, todo esto ayuda mucho la sal, pero lo más importante es el sabor. Aquí hay algunos efectos de la sal, vea todo lo que ayuda. Dice fortalecimiento del gluten, ahorita lo vamos a ver uno por uno, pero aumento de la absorción de agua, detención de la actividad de la levadura, inhibición de la acción de las bacterias ácidas, efecto antioxidante, esos que no se me oxide tan rápido, producción de una corteza más fina, lo que antes les decía, hace la costra, más fina, más crujiente, y mejora el gusto y el sabor. Definitivamente hay una diferencia en hacer algo con la pizca de sal o sin la pizca de sal, sí tiene mucho que ver. Y aumenta la conservación. Entonces, la sal, yo les había dicho, para el pan básico ocupamos harina de maíz, agua, sal. La levadura inclusive tal vez no la ocupamos si ya la masa, digamos, si yo la pongo a hacer natural o la levadura y listo, y el amasado. Entonces la sal es de los más importantes porque me ayuda a formar el gluten. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que el amasado me ayudaba a formar gluten? Pero también la sal lo refuerza, aumenta la fuerza y la tenacidad. También me ayuda a absorber más agua. Entonces, esto me va a ayudar a que esté, ¿verdad? Aumentar esa parte que yo quiero que absorba agua, la masa. Dice que si le ponemos tampoco en exceso sal, entonces más bien me va a disminuir la fermentación. Entonces, por eso hay una formulación. Todo tiene que ir medido. Entonces es el 2%, si no me falla la memoria. A ver si estaba más adelante. No. Es el 2% lo que se le pone de sal.
porque si le pongo más, entonces más bien mato la fermentación, entonces ya no me va a inflar. También me ayuda a inhibir las bacterias ácidas. Esto yo no quiero bacterias ácidas en el pan, yo lo que quiero es la levadura, las levaduras. Entonces esas bacterias me pueden poner feo el pan. Entonces, ¿se acuerdan cuando hablamos de métodos de conservación que yo les decía que si le echamos mucho azúcar, por eso las mermeladas, entre otras cosas, duran más tiempo? También les hablaba del salado, que las carnes se salaban y se secaban, porque la sal tiene una propiedad antiséptica, o sea, mata o evita que crezcan mucho las bacterias. Entonces eso me permite disminuir la acidez de la levadura, que tampoco queremos una masa muy ácida. Entonces me va a retrasar las fermentaciones del ácido láctico y el butírico, que esas casi no se dan, pero lo poco que se da la sal, por eso es que tal vez no se da tanto, porque la sal evita. Otra característica que tiene la sal es de tener ligeramente la actividad proteolítica, mejorando un poco las harinas degradadas. O sea, que se degrade, que se ponga fea la harina. Cuando eso proteolítico significa eso, que se van descomponiendo. Las proteínas se van como despedazando, por lo tanto la harina se pone fea. La sal ayuda a evitar ese problema, a degradar la harina. También es en el pan, ¿verdad? Es un antioxidante. Entonces esto ayuda a que no se oxide. Y entonces dice que si se le adiciona la sal al final del amasado, ahí sí sería un problema. Dice que tendríamos panes con migas más blancas y faltos de sabor. Por eso también el orden en que se ponen los ingredientes. Por eso les digo, todo el tema de la panificación es una ciencia y es un arte más complejo que otras áreas de la industria. Porque tiene su orden hasta para eso. Y también me ayuda la sal a tener la corteza más fina. La sal tiene un efecto sobre la coloración de la corteza, dándole un mejor aspecto, más atractivo a la vista de las personas. Dice que el pan que no tiene sal, en su coloración es más pálido, no tiene ese color como cafecito apetecible, que lo tiene el que sí lo lleva. Y aparte, como les decía, va a dar gusto y va a dar sabor. Y eso es muy importante, obviamente, porque no vamos a comer. Al final es que guste para poder venderse. Y también aumenta el tiempo de conservación, lo que yo antes les decía. Viene muy parecido a el tema de que es antioxidante o al tema de que inhibe la acción de bacterias ácidas. Es lo mismo que esto. Aumenta el tiempo de conservación. ¿Por qué? Porque evita estas bacterias dañinas y porque ayuda a que no se oxida tan rápido. Es un antioxidante. Y también como puede absorber agua, entonces también va a prolongar la vida útil. Bueno, eso viene relacionado con esas dos que antes les mencioné. Bueno, aquí viene la dosificación. Es un 2% con respecto a la harina. Eso se llama la fórmula del panadero. La fórmula del panadero todo es con base a la harina. Hay otras fórmulas que es en base al total del peso de los ingredientes, pero en panificación se usa siempre con base al peso de la harina. Entonces aquí viene un ejemplo. Si yo tengo 1 kilo de harina, se usan 20 gramos, que sea el 2%. Si tuviera 100 gramos de harina, entonces le pongo 2 gramos de sal. Entonces no se le puede poner ni más porque me puede tener un problema, o menos porque no va a tener el sabor y todas las propiedades buenas. Entonces por eso tiene que haber un porcentaje, se llama una fórmula, y eso se tiene que medir. Por eso tener una balanza calibrada en todas las áreas de industria siempre es un punto crítico de control, ¿verdad? Porque le pongo más o le pongo menos, si no está calibrada la balanza, entonces yo puedo arruinar el producto. Y el azúcar, también se le puede poner azúcar. Dice que casi toda la producción mundial de azúcar es a partir ya sea de remolacha o de la caña de azúcar. 73% de la caña de azúcar. Aquí hay un montón de azúcares que se usan. El cristalizado es el que más usamos. Así el azúcar sémola es el cristalizado, muy fino. También yo he visto que venden, aquí se llama azúcar Victoria, es la marca, es más fino, se usa para algunas recetas. Azúcar glacé, que ese es el que parece como polvo. También se le dice azúcar glass, azúcar, se me fue el nombre aquí que le dicen. Ese es
Mi hija siempre lo compra, por aquí ya hace un postre que tiene eso, pero bueno, se me fue el nombre. Bueno, el azúcar glass. Aquí en Costa Rica se le dice más otro nombre, pero se me fue en ese momento. Ese es el que es polvo, como una harina, como un talco, más bien. El azúcar granulado, que este es el normal. El moreno, que cuando se hace en la planta de, digamos, de azúcar, no se llega hasta el final del proceso. O sea, se le deja una parte de la melaza, que es como de jugo de caña, que es cafecito, se le deja. Entonces es más sano, sí, porque cuando lo blanquean le echan sulfitos, que son un aditivo químico que puede tener un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, yo compro en mi casa. En la industria alimentaria sí se puede usar el azúcar moreno para algunos tipos de panes, como por ejemplo un pan de banano, un brownie, las galletas de jengibre, algunas recetas que son como que se quiere oscuro y entonces tiene una ventaja porque como tiene más jugo de caña, como tiene ese color, se va a mantener un poquito más húmedo el producto. Entonces, para algún tipo de receta, ¿verdad?, o producto que se quiera vender, este es el que se usa. Y el azúcar invertido es el azúcar líquido, que es como se saca cuando se desdobla químicamente el azúcar de la caña. Entonces, por eso es invertido. Entonces, lo tengo líquido. También para algunas recetas se ocupa que sea así, azúcar invertido. Esto uno lo puede hacer. Uno agarra el agua, le echa un porcentaje de azúcar. A una taza se le echan como 100 gramos de azúcar, se llega a una temperatura bien alta, como a 120 grados, se tiene que medir. Y uno le puede poner limón y le pone bicarbonato y uno lo enfrasca y uno puede tener un azúcar invertido que sirve para algunas recetas. En este momento yo no recuerdo, yo creo que una vez hice una receta que ocupaba esto. Obviamente, estamos hablando a nivel de industria alimentaria, tal vez sea más fácil para algunos tipos de productos tenerla ya lista, ¿verdad? Entonces, y así lo venden, azúcar invertido. Y azúcar candy, es ¿verdad? Como para adornos, cuando se cristaliza el azúcar ya. También están azúcar en terrones, que esos son, ¿verdad? Es una forma de presentarlo. Por lo general son de 5 gramos cada terroncito. Azúcar vainillado, que en algunas cafeterías hay azúcar con vainilla, entonces uno le puede echar al café, ¿verdad? Lo que tiene es un poquito de aromatizante, de sabor. El fondant, que es el que se usa para hacer justamente este tipo de lustre, que es puro azúcar, pero tiene como una textura, así como si se usa para hacer decoraciones de algunos tipos sobre todo de queques. Entonces dice que el azúcar también se puede fermentar con levaduras. Eso que dice aquí, eso es azúcar. 6 de carbono, 2 de hidrógeno, 6 de oxígeno. Esa es la fórmula del azúcar. Se le ponen levaduras y me va a dar a mí alcoholes. Entonces yo puedo sacar del azúcar alcohol. La solubilidad del azúcar es de 1330 gramos por un litro de agua a una temperatura de 20 grados centígrados. Si ustedes ven, es más el peso, o sea, es más de 1 kilo en un litro de agua. Eso quiere decir que el azúcar es súper soluble. Yo puedo solubilizar un montón en menos Y si yo le subo la temperatura, puedo meterle más azúcar todavía. A mayor temperatura, más puedo meterle ¿verdad? Puedo solubilizar o mezclar, por decirlo así, homogenizar. Y eso es algo bueno porque si podemos meter un montón de azúcar y va a quedar bien. No va a pasar eso de lo antes les decía, que las grasas y el vinagre que se separan las fases, ¿no? El azúcar sí es muy fácil de solubilizar, por ejemplo, en el agua, y eso es muy deseable para algunas preparaciones. Vamos con los huevos. También eso es para algún tipo de preparación, no para el pan básico, sino para tal vez algún tipo ya de galletas, de queques, etc. Obviamente es lo que más se ocupa. Hay que tenerlos bien manipulados, y a nivel de industria se pueden usar enteros, congelados. También se pueden solo las claras o solo las yemas, porque hay recetas que solo ocupan claras y hay recetas que solo ocupan yemas. Entonces, si yo tengo una industria, tengo una empresita y yo tengo mi receta estrella solamente lleva yemas, digamos ¿cómo se llama? Una crema pastelera que solamente lleva yemas.
yo voy a comprar las yemas, y porque si no sería un desperdicio comprar el huevo entero y botar la clara. Entonces, por eso es que lo venden así, porque a nivel de industria tal vez yo solo ocupo las yemas y no me es rentable comprar todo el huevo. Entonces, los huevos enteros congelados, es igual que el fresco, no hay cambio en su composición nutricional por congelarlo. Y funcionan igual, se pueden congelar, no hay problemas, pues se descongelan y se usan y no hay ningún problema. Las claras congeladas lo mismo. La clara es la que tiene la mayor parte de proteína. Dice que el 90% de la clara es proteína y el 10% de material mineral. Y aquí termina la presentación. Yo creo que esto está como medio cortado. Digamos que las yemas congeladas es lo mismo. Las yemas donde está los minerales, ese color anaranjado es de la vitamina A, era que da ese color. Y también es la misma concentración. En las yemas es donde están las grasas, grasas buenas generalmente. Y yo creo que hasta aquí llega la presentación, chicas. Yo traté de hacerlo lo más ameno y tratar de correlacionarlo más como con otras áreas de la industria. Espero que les haya quedado claro. Igual si tienen alguna duda me pueden decir, o si no ya terminamos, pero sí, la clase hoy estaba larga y muy específica. Me imagino que es que debe de haber mucha, o sea, en Costa Rica la industria de la panificación es muy grande. Pero bueno, espero que les haya gustado. Por lo menos es muy interesante el tema, ¿verdad? De panificación. Igual, si no entienden algo, me pueden escribir por mensaje de algún concepto, lo que sea. Y terminamos. Buenas noches.